Sumamente interesante el doctor Chimenski. Mira, bienvenido, Chanel. Gracias nuevamente. ¿Cuánto tiempo? Sí, unos cuantos días. Es que tenemos mucho por delante que... Hay que ponerse al día. Ricardo. Ricardo, sí. Hola, Ricardo, bienvenido. Qué bello. ¿Cómo estás, Ricardo? Ricardo es el señor hijo. No. La Biblia de Chanel. Ricardo es el joven que se refiere a Solo para Mujeres, como el programa donde las mujeres hablan y los hombres escuchan. Gracias, Ricardo, por Muy esa... inteligente. Claro, Muchas gracias. y Ricardo. bello. Mire, señor Chanel, se nos quedó pendiente temas sobre el nuevo Código Penal, pero ayer se produjo algo que, bueno, ayer no, ahorita. Sí, No fue ayer, fue ahorita. En horas de la madrugada. Fue ahorita. Sí, yo entrada la madrugada. Esperándolo porque no tengo ningún cliente en ese proceso y me quedé dormido. O sea, me espanté en un momento y ahí fue que entré a... Primera vez que acaba algo tan tarde. No. Nosotros acabamos tardísimo. No. Eso Mira, es normal. no. Eso es más Había normal gente de lo que la gente exacto, cree. había mucha gente quejando, sí, eso. Lo que pasa es que ellas se pusieron una camisa un poco complicada. Digo ellas porque son 3 magistradas. La magistrada, y sí. pusieron la fecha de lectura del dispositivo bastante próxima a la finalización del proceso. Ok. Y estamos hablando de un proceso de miles y miles de pruebas, de una gran cantidad de Más de testigos. 6,000 páginas de pruebas, Exacto. creo que decía la o sea, prensa. es un gran trabajo del tribunal y de toda la estructura que tiene detrás. Y que al ser el primer macroproceso, luego de la salida del poder del PLD, deja muchos mensajes. A ver. ¿Por qué deja muchos mensajes? Primero, en resumen, hay una condena considerable al hermano del expresidente Medina. a 7 años de prisión y una suma económica considerable. 500 salario mínimo. Sí, esa es la multa, la pena directamente, es la pero multa. hay una 500 millones. indemnización que creo que es de 500 millones 500 solidaria millones, sí. junto a un grupo de empresas y de personas. Ahora, ¿cuáles son los mensajes que yo llamo interesantes? Hay una crítica bastante fuerte, que la veremos cuando esté la sentencia disponible, al accionar del Ministerio Público. Ok, dice cuando esté la sentencia disponible. Sí. ¿Por qué es tan importante la disponibilidad de la sentencia? Porque a partir de ahí se aperturan los plazos para recurrir esa decisión, tanto para el Ministerio Público como para las partes. Yo te hago la interrupción, Chanel, porque nosotros tenemos la creencia de que los procesos judiciales son procesos expeditos y se puede tomar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y entonces hay unos derechos que tienen los imputados que son derechos que hay que respetar. So pena de que se caiga el proceso. El principal problema que tienen los macroprocesos en República Dominicana es el plazo máximo de duración de los procesos, que es de 4 años. Un proceso de 4 años con las características que se están llevando es prácticamente imposible. O sea, si nos llevamos a tiempo calendario, este proceso ya pasó los 4 años. Sí, es correcto. Lo que sucede es que los jueces rechazan esas extinciones que están muy próximas a los 4 años porque deducen directamente las dilaciones que tienen que ver con los imputados. Una licencia que presentó un imputado, una dilación, etcétera, o alguna táctica que puedan considerar dilatoria. Pero te decía que el tema de esos macroprocesos, cómo se estructuran y la crítica al Ministerio Público también es muy importante porque tiene que ver con cantidad de imputados. No hay que llevar estos procesos llevando actores secundarios, terciarios, someterlos a ese proceso y además entonces abultar el tema, porque esa gran cantidad de imputados te genera gran cantidad de suspensiones, te genera gran cantidad de plazos que tienes que dárselo a cada una de las partes y efectivamente no siempre son las personas principales. Algo importante que no podemos dejar pasar por alto es que en este proceso, que fue el primero, no hay condenados funcionarios públicos de primer nivel. No los hay. No. El principal encartado es una persona que no ha ejercido... No fue Exacto. pero recibió favores. No, pero estamos hablando pero de... no por ser Cuando hablamos funcionario. propiamente de corrupción. Claro, o sea, no tú un lo tienes que ver funcionario como del... un fenómeno que siempre involucra al Estado. Claro, Entonces aquí que no es el caso. estamos nuevamente condenando al ente privado y no al que tiene el deber principal de ejercer la función pública. Exacto. Entonces,
No, y no complicado. lo digo respecto a los jueces, lo digo a cómo instrumentar esos procesos. A quienes sentar ahí efectivamente. Y una de las críticas que hacían las juezas es: no me traigas cajas y cajas de papeles que no tienen relevancia para el proceso. El Ministerio Público, y lo hace en todos los procesos, porque lo que yo soy parte también lo hace, lleva cajas de papeles. Y entre esas cajas de papeles hay muchísimas cosas que no tienen ninguna relevancia para el proceso. Por Voy otra ejemplo, vez, voy a hacer- una perdón, La perdón, fotografía. la cédula de fulano. Voy otra vez hacia atrás. La instrumentación. Hablemos de la importancia de la instrumentación de un expediente. Para que la gente pueda entender, perdón, Chanel, por qué se puede caer o por qué una sentencia que uno está esperando no se puede dar. Es que es vital esa parte previa. Así como el doctor mencionaba en el otro segmento, esa evaluación previa que hace el Ministerio Público cuando recibe una denuncia, cuando recibe una querella, cuando empieza la investigación formalmente, cuando solicita una inmovilización ¿Quién de es que bienes. empieza la investigación? La investigación empieza formalmente, en estos casos de acción pública, por parte del Ministerio Público. No es la policía. No. No es la policía que Y ojo, aquí investiga. se no es la supone que policía deberíamos que tener investiga. una policía especializada. Exacto. Sí. Que sea el brazo de ayuda del Ministerio Público, y la verdad es que no lo tenemos. Pero en este caso es que si tú vas a hacer una pericia financiera para investigar, tú lo hagas correctamente. Lo digo correctamente porque hay las vías para tú hacerlo solicitándolo a través del juez para que sea con todas las garantías y aún en esa etapa secreta. Segundo, vamos a copiar, porque muchas veces copiamos de legislaciones avanzadas, pero solamente copiamos lo malo, no lo bueno. Siempre vemos como ejemplo a Estados Unidos. Si buscamos las acusaciones de Estados Unidos, son acusaciones puntuales, directas, que van al grano. meollo de la situación y a lo que realmente le va a resultar en Nada un rédito. redundante. Y eso robustece. Claro, o sea, tú tienes una acusación de 20, 30 páginas, quizá en estos casos no sea posible, pero 6,000. No, y 5,000. tú ves, por ejemplo, que los pregunta. delitos Adelante, son tu demasiado puntuales, no son 20, 30, 40. O sea, que están Claro, pueden ahí haber- hay pueden haber tema muchos interesante, cargos. y es que lo podemos ver con el prisma del cambio legislativo que tenemos, para pasar quizá al siguiente tema, y es que estos procesos que estamos cursando tienen muchas limitantes, porque lo único que tienen es cohecho, o sea, soborno, activo y pasivo, y como segunda cosa que siempre se le pega en una esquinita ahí, el lavado de activos. Y asociación de malhechores, pues son en grupo. Pero fuera de eso no tenemos, hasta que entre en vigencia el Código Penal, tráfico de influencia, no tenemos los tipos penales que tienen que ver con contratación pública, porque hay muchos de los que estaban imputados que fueron descargados porque había una necesidad de una contratación pública, porque no hubo, por ejemplo, sobrevaluación y porque no podían demostrar que recibieron dinero directamente para eso. Entonces, si fue un favor, por ejemplo, yo conozco a Ámbar, le doy esta contratación porque es Para que tú me hagas un favor. Eso mi amiga. puede ser administrativamente una salvedad, Préstame tu nombre. pero no estaba como un delito hasta que entre en vigencia el Código Penal. Entonces, tenemos que tener los ojos abiertos porque, evidentemente, esta es una hoja de ruta que dice mucho de lo que viene para los otros animales marinos que tenemos en Y proceso. hay un tema importante ahí. ¿Cuál es el tema importante, señores? Los procesos no se ganan en las redes. Muy Los importante. procesos Ni se no condenan. los procesos no se litigan en las redes. Y Los mira, procesos se litigan en los Yo voy a tribunales. aprovechar algo que tú señalas ahí, antes de darte es que es importante. Lo digo porque debemos cambiar la cultura de que el proceso sea el castigo. Exacto. Debemos dejar, y eso viene primero del Ministerio Público y de la sociedad, una persona que sea imputada en un proceso No tiene es que estar culpable. Exacto. No tiene que estar en prisión preventiva. Exacto. No lo podemos presentar Es que como entendemos culpable. que eso ya es una No, es que sentencia. para la sociedad, todo el que fue encartado en ese proceso, las 22 personas culpable. son culpables. Exacto. Y fueron presentadas como culpables. Entonces, y ¿qué es mucha lo que- prensa la trató como culpable. Y precisamente por ahí va mi pregunta, Chanel. Mira qué bien. ¿ves? Chócala ahí, chócala ahí. Este proceso que fue casi 4 años calendario, ¿eso se va a deducir de la condena? No. No. Si No. tuvieron prisión No. preventiva. No. Lo que sí se le que deduce- tuvo prisión preventiva, Lo ¿sí? que se le deduce es la prisión preventiva, Exacto. pero no el Creo que proceso. el No, del hermano- proceso no, pero sí el durante señor el Medina proceso estuvo año y 18 medio. meses. Año, Se 18 le meses. deduce de la sentencia final. Pero no, pero es que no es que tú tienes que sentirlo mal, es que realmente es lo que corresponde. Claro. Porque ese año y medio que era preventivo para asegurar su presencia en el proceso, tú tienes que descontarse. Pero precisamente por eso que tú dices de lo que siente la sociedad,
que le Eso están dando, entre comillas, justicia, al momento de que se diga hay que deducir los 18 meses de prisión preventiva, la gente lo va a ver mal. Pero tú sabes que también sucede. Tú lo estás favoreciendo Que y te dejaste socialmente, engañar y que no la sé qué. interpretación que tenemos errada, reitero, es que el proceso, inmediatamente la persona salió de prisión preventiva, se acabó. La gente dice, pero mira, fulano se robó 5.000 millones y él está suelto. Nada más le dieron 3 meses. No. Señores, anoche, se dio esa condena, ese dispositivo. Todavía la sentencia no estará íntegra hasta 23 de septiembre, creo. Pero esa persona no va a entrar a prisión inmediatamente porque eso no es una sentencia definitiva tampoco. Quedan, ¿cuántas? 2 instancias más. Puede apelar y eventualmente la parte que lo considere también puede recurrir en casación. Entonces, el proceso es bastante largo, tiene muchas aristas, muchos detalles y puede suceder como sucedió, vamos a poner otro ejemplo anterior, Odebrecht. Personas que fueron condenadas en primer grado, ratificadas en apelación y que la Suprema Corte de Justicia absolvió. Los absolvió, exacto. Entonces, vamos a ver el proceso como un todo y que esto sirva de guía para los procesos que vienen y los que están en curso, los otros animales marinos que no podemos ¿Y mencionar. por qué tú le dices? ¡Ah! Sí, porque ¿Verdad? Por Dios. Sí, se puede. No, Pulpo, no. mantarraya, Ya estrella ya de no se mar. puede, ya no El se Tribunal puede. Constitucional señaló. Lo prohibió. Exacto. Prohibió más al Ministerio Público usar eso porque era, de alguna forma, podía afectar la dignidad de las personas que estaban involucradas. Pero obviamente la gente sigue llamando Es el como caso una tal. paella. Pulpo, Sí. Es como una paella. No te están Yo le diciendo- pregunté yo le pregunté al anterior titular del PEPCA cuál es la razón y no quiso darme de por qué esos animales marinos. en Porque tú particular. no sabes, Chanel, que a lo mejor él quería poner una pescadería. paella. Es verdad. Mira, Una mira, paella, Chanel, pues. Chanel. No queda como muy poquísimo tiempo Eso para es que, tocar eso el es que tema. tenemos que volver, porque el Código Es que Penal siempre es muy requiere bueno, de verdad. muchas cosas importantes. Aquí tenemos que venir a hablar sobre el feminicidio. Tenemos que dar los detalles, porque ahora se suman una gran cantidad de agravantes sobre las protecciones particulares que se dan respecto a personas, por ejemplo, de la tercera edad, que antes no tenían una protección particular Ay, qué bueno. respecto a los crímenes. Eso es bueno. Aspectos importantes como la legítima defensa. ¿Por qué? Porque se crean presunciones de legítima defensa que vienen en gran medida de las decisiones judiciales que se han dado. Por ejemplo, para citar un poco un tema concreto, se va a presumir o se debe presumir legítima defensa, que se actúe legítima defensa si tú encuentras a una persona metiéndose a tu casa. O si tú encuentras a una persona ya dentro de tu casa cuando hubo fractura de puertas y demás. No es una autorización abierta a que tú mates Tome a esa cartas en persona el o hieras, asunto. pero es una guía para el juez que el legislador le dice, mira, yo creo que tú debes revisar aquí la legítima defensa en estos casos particulares, que han sido casos que han conmovido a la sociedad. Hubo el en caso los de un últimos doctor que años. encontró a alguien en su casa, le Exactamente. disparó y fue condenado él. Exactamente. No estoy diciendo que eso es una garantía de No, porque hay que probar las pero es más circunstancias, justo. Sí, pero es claro. una guía interesante. Pero por lo menos es más de cara al pensable. juez. Tú Muy sabes bien, que de a mí me verdad. encantaría, Chanel, que en un momento nosotros pudiéramos hablar del término defensa técnica. Excelente. Porque a mí me llama mucho la atención, o sea, fulana de tal salió, fulano de tal, o sea, vámonos a un caso particular, el caso de Marlene Martínez, ¿cómo sale Marlene Martínez? Marlene Martínez sale por una aplicación de derecho, de técnica de derecho. Sí. ¿Sabes que hay algo interesante? Que un ejercicio que yo hice en su momento y que puede darle una guía también, a propósito de que tú mencionaste ese caso en particular, y es que analicemos el mismo proceso de Martínez con el Código Penal, cuál habría sido la sanción a lo que sucedió anteriormente, para que veamos el impacto que puede tener el Código Penal. Pero lo que tú señalas es vital. O sea, podemos un día agendar para hablar de qué es una defensa técnica, Es una defensa que no es cualquier técnica. tipo de defensa. Porque se escucha en estos casos que son casos muy sonoros, que hay casos Claro. muy sonoros ahora mismo, y en estos casos muy sonoros tú oyes la defensa técnica. ¿Cuál es la diferencia entre un abogado y una defensa técnica? No, pero la defensa técnica es el todo. Y es un mandato que hace el legislador para que esa defensa tenga los conocimientos prácticos para poder defender a su cliente. Lo que implica que tú, si tienes que asesorarte de un profesional de la medicina, lo puedas asesorarte. Un profesional de la economía, de lo que sea, para cualquier tipo penal que estés defendiendo. Y además, Eso es parte de la defensa técnica. exacto, Ok. que se tenga el nivel de conocimiento. Porque aquí quizás no se da tanto,
pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas condenas que se han tenido que revertir porque se demuestra que la persona no tuvo en determinado proceso una defensa técnica adecuada. ¿Por qué? Porque habían solicitudes, planteamientos que se podían hacer y que ese abogado, de alguna forma negligente o por desconocimiento, impericia, no lo hizo. Y que son derechos del imputado. Exactamente. Derechos Entonces, del imputado. es un concepto muchísimo más amplio que simplemente tú tener un convidado de piedra que se pare y diga, sí, acepto. Por poner un ejemplo, como sucede muchas veces que tú dices, si están haciendo una investigación, perdonen la policía, en asuntos internos de la policía te dicen, si tú no traes abogado, nosotros te buscamos uno. Pero te van a buscar uno que se va a sentar ahí y lo único que va a hacer es firmar el documento diciendo que estuviste representado. Eso no es una defensa técnica. Okay, entonces, creo que es un tema interesante para abordarlo después de que pasemos el código penal. El código penal. Mira una cosa, Chanel. Wow, tú sí sabes, Antes Chanel. de que te vayas, Chanel, antes de que te vayas, Qué ¿tú usas cerebro. correa? Sí, sí. Sí. ¿Y tú tienes algún criterio para comprar la correa? Mira, mi criterio fundamental, aunque casi siempre uso las mismas, por así decirlo, es una combinación clásica de zapato-correa. ¿Y no Y- te gustan las reversibles? Que no, mi amor, 2 en 1. Imposible. ¿Tú Dos sabes por cuál el yo le precio quiero de comprar uno. a mis varones? Y- Las que son como tejidas. Yo tengo un ¿Qué amigo quieres que con dice que ellos? las reversibles son un robo porque eso de que se queda mordido del lado cuando tú lo volteas y entonces que le No, brilla, daña. Respeto, no. obviamente. Ese es su Depende criterio. de la calidad, porque lo que se gira es lo que se gira es la hebilla. No, en No, el, es que hay en alguna el que tú caso tienes de que la que él tiene, se quitarla desde el desmonta. Ah, entonces lo que dice el doctor depende de la Sí. calidad. Ah, Como todo Yo en la respeto, vida. Claro, yo respeto, pero a mí personalmente. Como todo no. en la vida. Claro, porque tú te la puedes comprar a 2. Él puede Pero sí. el que nada más tiene para comprarse una reversible, Es válido, es válido. cómprese una reversible. De eso vamos a hablar. Cuando tú vas de viaje, que cada día son menos equipaje. Me llevo una sola. Una reversible. Ya volvemos.